¿Qué tiene que ver un café repleto de bicicletas con un emprendedor? ¿Cómo utiliza el emprendedor el propósito para cumplir su objetivo? ¿Y qué herramientas utilizan los emprendedores para optimizarlo? ¿Es el propósito el corazón de un proyecto? Y si es así, ¿cómo mantenerlo vivo y sano? Hola, soy Nacho Sala, cofundador de Atrápalo.com, inversor y mentor de startups y socio del fondo de capital riesgo Grow Venture Partners. Estás escuchando Emprendizajes. En este podcast hago una revisión personal sobre el perfil del emprendedor con reflexiones, recursos y herramientas. Emprendizajes no es un manual o una guía, es un cuaderno de notas y ejercicios para aprender, pensar y hacer, para el que quiera emprender o simplemente aprender. Cuando estoy a gusto en un café me resulta inevitable tomar notas y escribir. Escribo en todos lados, pero los cafés tienen algo especial, porque siento que puedo disfrutar de la soledad rodeado de gente. Ahora estoy pensando y escribiendo todo esto desde Heroica Café, y creo que no hay un mejor lugar para reflexionar sobre un aspecto muy importante en el camino del emprendedor. Me refiero al propósito. Las palabras heroica y propósito tienen una historia en común, una historia de movimiento y ciclistas. Si eres fan como los dueños, ya lo sabes. Pero si no lo eres, te cuento que Heroica es una famosa carrera italiana, más precisamente ubicada en la Toscana. Por supuesto que no es una casualidad, este local está fundado por amantes del ciclismo. Para confirmarlo, solo hay que mirar y descubrir las bicicletas colgadas del techo, en las paredes y las aparcadas por todas partes. Entrar en este café es tocar con los dedos el propósito de esta aventura emprendedora. Cuando en el propio espacio de un local se percibe su sentido de ser, es difícil no entrar en un profundo trance de ensoñaciones a lo Proust con su Magdalena y comenzar a hilar recuerdos, pensamientos y experiencias. Espero que me sigas en este viaje. Mi amigo Paco Badía me hablaba un día sobre la importancia del propósito a la hora de ejecutar una idea. Paco lleva más de 20 años acompañando a emprendedores primerizos, ya sea a través del programa de aceleración de Barcelona Activa, como a través del fondo de capital riesgo Grow Venture Partners, en el que proporciona financiación, formación y acompañamiento a los emprendedores. Mientras estábamos disfrutando de la terraza de un restaurante, Paco me compartía una preocupación fruto de cientos de entrevistas. Muchos emprendedores presentan planes de negocio espectaculares, con grandes proyecciones financieras, estudios de mercado, planes de marketing en los que han invertido muchas horas, pero cuando les pregunto por qué han decidido emprender, sus silencios, palabras dubitativas, respuestas dispares, evidencian la falta de reflexión que hasta en algunos casos puede llevar al sonrojo, ¿no? Por eso quiero acompañarles, ayudarles a que reflexionen, ¿eh? Porque si no tienen respuestas profundas y concretas, cuando lleguen las dificultades y la meta les parezca lejana, tendrán más probabilidades de abandonar y de fracasar, ¿no? Con lo cual, pues quizás mejor no meterse en el viaje, ¿no? El viaje de emprender es un viaje difícil, con probabilidades de éxito pues limitadas, pero en el que es importante poder aprender y disfrutar, ¿no? Y cuando uno sabe por qué hace lo que hace, pues las probabilidades de éxito son más grandes, y si uno fracasa, pues al menos habrá disfrutado en el viaje y habrá aprendido. Pero además, como Paco es un hombre reflexivo, distingue entre la importancia de tener propósito para la persona, para la empresa y para el inversor. Desde el punto de vista personal, para mí el tema del propósito va muy ligado a Viktor Frankl. El tema decisivo es el libro de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, o El hombre de la búsqueda de sentido, ¿no? En este libro, Viktor Frankl viene a decir que lo que mantiene viva a una persona, lo que hace que su vida funcione, ¿no?, es la necesidad de propósito, la necesidad de que lo que hago tenga un sentido, lo haga por algo. Y lo hace a partir de su experiencia en los campos de concentración nazi. Él experimenta que la gente que está en ese campo de concentración, sufriendo pues situaciones extremas, los que tienen algo
por lo que luchar, por lo que mantenerse vivos, por los que intentar salir del campo de concentración, pueden afrontar esa situación tan dura de una forma mucho mejor que los demás. Desde el punto de vista de la empresa, yo creo que esto es importante desde el punto de vista del movimiento del capitalismo consciente, el libro de Rice y Soida. Lo que se plantea es el capitalismo como una forma de transformación de la sociedad. Pero para hacer esto hace falta que las empresas tengan un propósito, sepan por qué existen, qué es lo que quieren hacer en el mundo, ¿no? Qué impacto quieren tener transformador de nuestra sociedad. Y pueden ser cosas muy sencillas. Bueno, o sea, en el caso de Whole Foods, pues mejorar la alimentación de las personas, mejorar las cadenas de suministro, mejorar la vida de los agricultores. ¿Cuál es la importancia del propósito? El propósito, desde el punto de vista del capitalismo consciente, lo que hace es actuar como un elemento inspirador y de agrupar y aunar los intereses de los diferentes actores o stakeholders que hay alrededor de una empresa. El propósito vincula a sus trabajadores, haga que sientan que no están yendo a trabajar a un sitio para, no sé, para pagar la hipoteca, ¿no? Sino que van a trabajar a un sitio para hacer algo que tiene un sentido. Y aquí entro en la tercera parte. ¿Por qué pienso que es muy importante como inversor invertir en proyectos que tengan un propósito? En gente, en emprendedores, en proyectos que tengan claramente un propósito. Y eso tiene que ver con el retorno. Es decir, el mundo es extraordinariamente complejo. Hay mucha gente que está compitiendo por diferentes ámbitos. Cuando una empresa y un emprendedor tiene claro el propósito, esto actúa en cierto modo como una ventaja competitiva. Porque esta persona que tiene ese propósito, esa cosa que da sentido a su vida, en cierto modo está obsesionada con el proyecto. Y esto hace que dedique muchas más horas por puro hobby, por pura ilusión, a pensar en cómo mejorar el proyecto, cómo mejorar el producto, cómo satisfacer más a los clientes, cómo cumplir más el propósito, lo que realmente le mueve en el fondo de su corazón. Y esto le da una ventaja respecto al competidor que no esté todo el día pensando en esto, que lo hace como un trabajo y que solo dedica pues las 8 horas al día o las 40 horas a la semana o 50 si trabaja mucho, pero el otro le está dedicando toda su vida. Por la noche sueña con eso, piensa en eso. Se despierta, un poco lo que decía Rupen, ¿no? Define un poco cómo se despierta por la mañana, en qué piensa, define toda su vida. Es algo vital. Este ser vital también hace que cuando haya problemas y todas las empresas atraviesan por momentos de dificultad, el emprendedor que está haciendo algo significativo va a ser mucho más resiliente. Hasta aquí el resumen de la reflexión de Paco, pero lo que me comentó era mucho más completo y rico. Si te apetece escucharlo, lo he puesto al final del podcast. ¿Conoces la historia del vagabundo y el peregrino? Yendo al despacho me topé con un hombre que estaba durmiendo en un banco de la calle. ¿Estaba delante de un vagabundo o de un peregrino? La respuesta dependerá de si tiene o no un propósito. Al primero, todos los caminos le serán válidos porque no tendrá una meta a alcanzar. ¿Por qué avanzar? ¿Para qué caminar? Para el segundo, en cambio, cada día cuenta, para estar más cerca del destino. Y aquí vale la pena distinguir entre el por qué y el para qué. El por qué puede ser fácil de responder. Basta con mirar atrás y encontrar las causas. El por qué puede incluso carecer de significado y de emoción. Sin embargo, el para qué nos pone en un contexto de tener que darle un significado, un propósito a lo que estamos haciendo. Así que el hombre del banco con un propósito escogerá el camino más corto o el más placentero, pero dirigirá sus pasos de peregrino hacia la meta que le da sentido a su viaje. La mirada de un emprendedor con propósito y la de un emprendedor sin propósito son diferentes. La del primero irradia luz. Parece que ve más allá de lo que le rodea, como si vislumbrara una realidad futura tantas veces recreada en su meta, llena de significado. Sin embargo, la mirada del segundo deja un resquicio en el que fácilmente se cuela la inseguridad, la duda y el miedo. Ejecutar un proyecto supone resolver 1000 cuestiones, pero la más crucial está, antes de bajar a la arena y lidiar con los retos del proyecto, es dar respuesta al para qué se emprende. ¿Se puede dotar un propósito a un proyecto que nace sin propósito? Siempre se está a tiempo de dotar de un propósito más profundo y más audaz a un proyecto que haya nacido sin uno claro. Mescladís es un restaurante de Barcelona que actualmente emplea a inmigrantes en situación vulnerable. Podría perfectamente haber nacido como un simple restaurante que con el tiempo fuera encontrando el propósito social que hoy tiene. Lo mismo podría decirse de la cooperativa La Falleda,
con la producción de lácteos, mermeladas, helados y servicios de jardinería, y la gran labor social que han llevado a cabo desde 1982 al integrar a personas con discapacidad intelectual o trastornos mentales y ofrecerles empleo digno a todos sus trabajadores. ¿El propósito ha de ser público? Pues en principio no lo veo indispensable. Lo importante en realidad es que el propósito esté implícito en el hacer natural de todo el equipo implicado en el emprendimiento. Recursos internos. En esta sección te propongo ejercicios, referencias para que trabajes en tu cuaderno de notas. Se trata de que si quieres puedas desarrollar esta cualidad de la que estamos hablando. ¿Cómo analizar el propósito de tu proyecto? Contesta estas 4 sencillas preguntas. 1. ¿Por qué estoy emprendiendo? 2. ¿Para qué estoy emprendiendo? 3. ¿Qué valores conecta este proyecto con los míos? 4. ¿Cómo me imagino este proyecto dentro de 5 años? Para complementar este ejercicio te invito a que mires el vídeo de Simon Sinek, Start with Why, en YouTube, y luego vuelvas a repasar las respuestas que hayas escrito en el cuestionario. Recursos externos. En esta sección recopilo todos los enlaces recomendados en este número y te ofrezco contenido complementario para que amplíes la información de este capítulo. La versión escrita de Emprendizajes la encontrarás en emprendizajes.substack.com. Allí los enlaces están en el mismo newsletter. Te animo a que te des de alta en el boletín quincenal. Y también te los dejo en la descripción de este episodio. Para montar un proyecto con un propósito claro se requiere burlar los miedos y ser valiente, como hicieron los fundadores de Heroica Café. Y de eso precisamente consiste el siguiente correo: cómo afrontan y superan los miedos los emprendedores. Has escuchado Emprendizajes, un podcast de Nacho Sala. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y comparte este podcast con tus amigos emprendedores para expandir esta comunidad. Pienso que el propósito es importante en 3 dimensiones diferentes. Una es la personal, la otra es la dimensión como proyecto empresarial y la otra es desde el punto de vista del inversor en un proyecto. Y iré abordando los diferentes aspectos uno por uno e intentaré pues describir mi pensamiento sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Desde el punto de vista personal, para mí el tema del propósito va muy ligado a Viktor Frankl. Pues el tema decisivo es el libro de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, o el hombre de la búsqueda de sentido, ¿no? En este libro, Viktor Frankl viene a decir que lo que mantiene viva una persona, lo que hace que su vida funcione, ¿no?, es la necesidad de propósito, la necesidad de que lo que hago tenga un sentido, lo haga por algo. Y lo hace a partir de su experiencia en los campos de concentración nazis. Él experimenta que la gente que está en ese campo de concentración, sufriendo pues situaciones extremas, los que tienen algo por lo que luchar, por lo que mantenerse vivos, por los que intentar salir del campo de concentración, pueden afrontar esa situación tan dura de una forma mucho mejor que los demás. Y esto le hace pensar y escribir un libro y luego iniciar toda una corriente en el ámbito de la psicología, que viene a decir, oye, la gente necesita tener un propósito, un sentido de su vida, ¿no? Y eso es lo más decisivo. Y esto es lo que hay que trabajar. Viktor Frankl era austríaco, si no recuerdo mal, era de Viena, ¿no? No tanto el subconsciente que diría Freud, sino esta necesidad de sentido, ¿no? Y que esta falta de sentido, pues, genera una serie de problemas y, en cambio, tener sentido, pues, ayuda mucho, ¿no? Yo estoy convencido, como Viktor Frankl, de que las personas necesitan un sentido, dar un sentido a sus vidas, algo que les ayude, ¿no? Esto también se ve, hay una oración de Pedro Arrupe bastante famosa que se llama Enamórate, ¿no? Y este enamorarse que también puede ser el propósito, ¿no? Al final yo creo que el propósito también muchas veces va ligado al amor por algo, por alguien, por un ideal. Y Arrupe dice lo siguiente, ¿no? Dice, aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Pues este propósito al final acaba permeando toda la vida, le acaba dando sentido. Desde el punto de vista empresarial,
tener un propósito acaba siendo una ventaja competitiva importante. Y esto es hace un poco para mí la reflexión, ¿no? De que cuando la gente está emprendiendo, no está haciendo la reflexión. Hará un business plan, hará muchas cosas, pero muchas veces no hace una reflexión explícita, madura, sobre por qué está emprendiendo. Y eso es muy importante, porque al final emprender es algo duro, difícil y que es bastante posible que no salga bien. Entonces es importante que lo que alguien está haciendo, eso ya tenga sentido en sí mismo, dé sentido a tu vida, te alegre, ¿no? Porque cuando hace cosas que dan sentido a su vida, normalmente es más feliz. Esto ya está, bueno, pues justamente porque su vida tiene sentido. Eso también implica, en mi opinión, que necesitamos hacer ejercicios de autoconocimiento, de examen, ¿no? De mirar por qué hacemos las cosas y qué es lo que nos llama lo más hondo de nuestro corazón, ¿no? Y ver cómo esto conecta con lo que estamos emprendiendo. Al final, oye, pues si cuando uno emprende escoge el trabajo, pues escojamos algo que nos ayude, ¿no? a, a ser felices. Desde el punto de vista de la empresa, yo creo que esto es importante desde el punto de vista del movimiento del capitalismo consciente, el libro de Rice y Soida. Lo que se plantea es el capitalismo como una forma de transformación de la sociedad. Pero para hacer esto hace falta que las empresas tengan un propósito, sepan por qué existen, qué es lo que quieren hacer en el mundo, ¿no? Qué impacto quieren tener transformador de nuestra sociedad. Y pueden ser cosas muy sencillas. Bueno, o sea, en el caso de Whole Foods, pues mejorar la alimentación de las personas, mejorar las cadenas de suministro, mejorar pues, la vida de los agricultores. ¿Cuál es la importancia del propósito? El propósito, desde el punto de vista del capitalismo consciente, lo que hace es actuar como un elemento inspirador y de agrupar y aunar los intereses de los diferentes actores o stakeholders que hay alrededor de una empresa. El propósito vincula a sus trabajadores, haga que sientan que no están yendo a trabajar a un sitio para, no sé, para pagar la hipoteca, ¿no? Sino que van a trabajar a un sitio para hacer algo que tiene un sentido. Y esto es algo tremendamente profundo y motivador para los trabajadores, ¿no? Esto puede ser motivador para los clientes, es decir, puede generar una vinculación de marca entre el cliente y la empresa, porque el cliente siente que comprando de esa empresa va más allá de consumir un bien, sino que está contribuyendo a un cambio con el que comparte, con el que comulga, ¿no? Para el bien de la humanidad. Y lo mismo con los proveedores. Los proveedores que sienten que no solo están siendo elementos que pueden a veces estar en una cadena o que están siendo estrujados para maximizar el beneficio de su cliente, sino se puede establecer una relación de comunión, de trabajo, de win-win que trasciende la relación comercial entre la empresa principal y sus proveedores, ¿no? Se sienten que conjuntamente están trabajando por un bien mayor. Y este punto también alcanza a los inversores. Los inversores que no solo ven que van a tener un rédito económico con su inversión, sino que sienten que están haciendo algo que va más allá. Este elemento del propósito, el concepto de capitalismo consciente, permite agrupar y aunar todos estos diferentes elementos de los que depende el progreso de una empresa, ¿no? Los trabajadores, los clientes, los proveedores y los inversores, los financiadores del proyecto, ¿no? Por eso también pienso desde el punto de vista empresarial, el propósito es muy importante. El propósito también es importante porque al final las empresas, las organizaciones, generalmente crecen con mucha ilusión, con mucha fuerza, porque hay un propósito claro en los momentos fundacionales en los que se crea la cultura de la organización para hacer algo, para tener un impacto. Este impacto, esta fuerza inicial, poco a poco se va perdiendo porque la empresa va desconectando de esas inquietudes, esas motivaciones trascendentes iniciales que querían hacer algo, una locura, ¿no? Porque al final, cuando se monta una empresa, acostumbra a ser una cierta locura y uno se va desconectando de eso y acaba por el día a día centrado pues, en optimizar, en el beneficio, en la posición competitiva, y va perdiendo ese punto de plus, ¿no? Que es el que le permitió crecer rápidamente al principio y aunar todos estos intereses que estamos diciendo, y esto se va perdiendo, la empresa se va degradando y su crecimiento se va degradando, ¿no? De hecho, los estudios del capitalismo consciente dicen que el rendimiento de las empresas que tienen un propósito es mucho más alto que los índices en bolsa, que los índices generales. Y aquí entro en la tercera parte. ¿Por qué pienso que es muy importante como inversor
invertir en proyectos que tengan un propósito, en gente, en emprendedores, en proyectos que tengan claramente un propósito. Y eso tiene que ver con el retorno. Es decir, el mundo es extraordinariamente complejo. Hay mucha gente que está compitiendo por diferentes ámbitos. Cuando una empresa y un emprendedor tiene claro el propósito, esto actúa en cierto modo con una ventaja competitiva. Porque esta persona que tiene ese propósito, esa cosa que da sentido a su vida, en cierto modo está obsesionada con el proyecto. Y esto hace que dedique muchas más horas por puro hobby, por pura ilusión, a pensar en cómo mejorar el proyecto, cómo mejorar el producto, cómo satisfacer más a los clientes, cómo cumplir más el propósito, lo que realmente le mueve en el fondo de su corazón. Y esto le da una ventaja respecto al competidor que no esté todo el día pensando en esto, que lo hace como un trabajo y que solo dedica pues las 8 horas al día o las 40 horas a la semana o 50 si trabaja mucho, pero el otro está dedicando toda su vida. Por la noche sueña con eso, piensa en eso. Se despierta, un poco lo que decía Rupen, ¿no? Define un poco cómo se despierta por la mañana, en qué piensa, define toda su vida. Es algo vital. Este ser vital también hace que cuando haya problemas y todas las empresas atraviesan por momentos de dificultad, el emprendedor que está haciendo algo significativo va a ser mucho más resiliente. Va a aguantar mucho más las dificultades, si hace falta, pondrá dinero de su parte, acabará convenciendo a todo el mundo, oye, que hay que aguantar. Los propios proveedores, puede ser que en momentos de dificultad hagan sacrificios porque esa empresa puede seguir adelante, porque para ellos es importante que esa empresa exista. Entonces, entre la ventaja competitiva que representa hacer las cosas mejor, porque hay esta obsesión, esta taderia que se dice en catalán, ¿no? Por lo que se está haciendo, y la disminución de riesgo que implica la resiliencia de quien está haciendo algo que es en lo que le va la vida, esto hace que el riesgo de cierre sea más bajo y las posibilidades de upside sean más altas. Con lo cual, dos proyectos que su subyacente, el mercado al que se dirigen, la calidad del producto, las ventajas competitivas son igual de buenos. Si uno se da esta pasión, esta ilusión por parte de los fundadores y en el otro no, las probabilidades de éxito y de retorno en el primero, en el que sea esta ilusión, son mucho mayores que el del otro. Por eso también pienso que invertir en gente que tiene proyectos con propósito, que hace esto desde un punto de vista vital, enamorados en este sentido de Arrupe, también va a dar y da mayores retornos a los inversores. Y esta ha sido también mi experiencia como inversor.